No, y Entonces, aparte, estamos claros que fue gradual, no fue de un día para otro. Dejamos de ver exactamente, a gobernadores que eran generales, dejamos de ver exacto. a diputados que eran generales, salvo ahora la pequeña cuota que de alguna forma con el PRI, con el PAN se siguió dando todavía, de que por lo menos un general o un almirante fueran diputados federales o senadores para que fueran los que se encargaran de las comisiones de defensa de cada una de las cámaras. ¿Por qué cuesta tanto trabajo que la gente pueda entender esa relación que puede existir entre el gremio militar y entre el poder político civil? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? ¿Por qué tiende a ser tan ríspida? Yo lo atribuyo a que no existe suficiente información publicada sobre las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas, aunque son las instituciones más antiguas con las que cuenta México, no hay una fuente de información que tú digas, bueno, si yo quiero conocer a las Fuerzas Armadas, puedo acudir a estas fuentes para enterarme. Generalmente, y tú lo acabas de decir, hay, bueno, al principio habían muy pocos investigadores que se dedicaban, o sea, con los dedos de la mano. Ya después, cuando empiezan los estudios militares en México, por ahí de la década de 1960, 1970, algunos de ellos fueron cooptados por las mismas Fuerzas Armadas y fueron los que, bueno, continúan siendo profesores eméritos tanto en el CESNO como en el Colegio de Defensa. Algunos sí se fueron más del lado de vamos a proteger la institución militar, pero otros sí continúan siendo los principales personalidades que cuestionan por qué los militares han conservado tanto hermetismo sobre sobre sus cuestiones propiamente dicho. Entonces yo lo que creo en primer lugar que es la desinformación y también debemos reconocer que en este aspecto, pues el mismo ejército ha propiciado eso porque han querido, eh, no han querido abrir sus escuelas a estudiantes civiles. Y hay algunos contados que ves ahí que son alumnos en el Colegio de Defensa, no es nada, pero bueno, son propuestos y lo estoy diciendo basándome en los reglamentos tienen que ser propuestos por un secretario de Estado, tienen que ser propuestos por el secretario de Defensa, secretario de Marina. Entonces, pues es solamente una cuestión de élites. ¿Por qué? Porque son ya sea embajadores o cónsules de Secretaría de Relaciones Exteriores o gente de CISEN, ahora CNI, o sea, gente muy vinculada al Congreso también, en el caso de diputados. Entonces, bueno, para acceder a este tipo de estudios y especializarte en México, pues tienes que ser compadre del secretario de Defensa o tienes que ser diputado, senador o ser muy amigo de algún secretario de Estado. Por eso las nuevas generaciones optamos por irnos al extranjero a especializarnos en estos temas, porque vimos que en México prácticamente no hay opciones para civiles para estudiar estos temas. Y en otra cuestión, o sea, creo que también, creo que hay una dimensión social de las propias Fuerzas Armadas. Ellos mismos, si nos vamos a los términos sociológicos, ellos se identifican como prácticamente como una casta en sí misma. O sea, no es tan fácil acceder a esas esferas militares. De hecho, en un libro de Roderick Camp, él menciona que el 60% de los oficiales de carrera provienen de familias militares. Entonces, eso nos ayuda a explicar por qué es una institución tan cerrada. Oye, a ver, mi querida Paloma, tú que tuviste ya experiencia en tener la posibilidad de darle clases a elementos y a personal militar, ¿cuál fue tu experiencia personal? Pues o sea, la mejor, yo no tengo ningún problema con... Mira, depende de la escuela militar que hables. Yo cuando estaba haciendo mis estudios de maestría, yo decía, bueno, yo quiero dar clases en el colegio militar y se me quedaban viendo así como diciendo, bueno, ya está, ¿por qué el colegio militar? Tú deberías de aspirar a dar clases en el colegio de defensa. Y yo de no, porque mira, yo me inicié en este tipo de temas cuando desde niña me llevaban al desfile y yo desde entonces yo tenía mi crush con los militares. O sea, para mí no hay institución más fascinante que las Fuerzas Armadas. Entonces, pues era como lo que te contaba, ¿no? Me obsesioné, o sea, ¿qué es el ejército? Y esto también vino de que yo no tengo familiares militares. Yo no tuve la facilidad que otras personas de, mira,
el papá o el primo o el tío, mira, y ellos les explican. No, o sea, yo prácticamente inicié de cero. Bueno, con decirte, César, yo llegué así, tal cual, haciendo mi tesis de licenciatura en la UNAM, a tocar la puerta de Sedena y decirles, mi nombre es Paloma Mendoza y estoy haciendo mi tesis sobre el ejército mexicano y quiero ver dónde puedo conseguir información, imagínate, ¿no? Entonces, dar clases primero en el colegio militar y ya después en otras escuelas, porque ya son de otros niveles, te hace, te hace ver muchas cosas que la teoría no te dice. No hay libro civil o escrito por militar que te prepare para enfrentarte con la experiencia empírica que los militares pueden transmitirte. Y creo que eso es muy enriquecedor. Para mí mi paso tanto por el colegio militar, que ahí pude ver en primera persona cómo es ese proceso de formación militar, cómo llegan siendo unos jóvenes tal vez un poco rebeldes y cómo se van transformando hasta llegar a ser subtenientes, creo que es algo impresionante. Claro, no todo es miel sobre hojuelas en el colegio militar, no por nada le dicen el yunque forjador de hombres de guerra, y tú lo sabrás por experiencia, porque me dices que tú estuviste en el colegio militar, pero ya cuando los ves en otros niveles, ya interactúas con otro nivel ideológico y de hecho hay muchos aspectos que ellos mismos te explican. O sea, yo creo que un profesor civil en escuelas militares no solamente va a enseñar, sino también va a aprender cómo es la interacción entre ellos mismos y entre los civiles y los militares. Y en ese sentido fue una experiencia muy enriquecedora, a la cual agradezco muchísimo.